entonces vamos con el cuerpo emocional. Rápido, los que han estado aquí antes, díganme los cuerpos, todos. Ajá, ¿cuál? ¿Allá? Cuerpo vital, no, ese no es el primerito, a ver. Físico. Cuerpo, y su terminología en sánscrito. ¿Cuál? Stula Sharira. Stula Sharira, rápido. ¿Y el que sigue? Vital. ¿Y cuál es su? Linga. El que sigue. Cuerpo emocional. ¿Y cuál es su correspondiente en sánscrito? Astral. Bueno, cuerpo astral es el. Sukshma Sharira. ¿Cuál? Sukshma Sharira. Es el Kama. Kama Rupa. Ajá. El mental, su equivalente en sánscrito. Kama Manas. Después, ¿cuáles siguen? Los principios superiores. Alma, Buddhi y Mano. Bueno, voy a hacer un comentario, me da risa porque yo soy bien rápido y así escribiendo todos los cuerpos. No te preocupes, ahorita los vamos a decir paso a paso, pero los estoy midiendo. A ver, rápido, el cuerpo físico, ¿cómo se trabaja con el cuerpo físico para los que vinieron? ¿Cómo podemos trabajar con nuestro organismo? Con excelente alimentación, la más natural. Excelente alimentación, ajá, ¿qué es? Lo más natural posible. Lo más natural posible. ¿Qué más? ¿De qué otra manera podemos trabajar con el cuerpo físico? Meditación. Meditación, ejercicio. Ahora, ese no es el cuerpo físico. ¿Qué más? Cuidar lo que entra. Cuidar la forma en la que te vistes, como los aromas, tener una higiene, etcétera, etcétera. Son las maneras de trabajar con el cuerpo físico. No podemos trabajar con los demás si no nos preocupamos primero por el templo del Espíritu Santo. Esto va contrario totalmente a los que dicen no, hay que descuidar el cuerpo físico porque tenemos unos cuerpos superiores, no sé qué, no. Primero concéntrate en el físico, que es el receptáculo de todos los demás. Después, ¿cuál sigue? Rápido. Vital, equivalente. Linga Sharira. Linga Sharira. ¿Y de qué se encarga el Linga Sharira? De todas las funciones involuntarias. Todas las funciones involuntarias. ¿Qué más? A ver, los que han venido. Traer recuerdos. Recuerdos, a ver, ya aparte de alguien más, aparte de Rosy. Dar vitalidad al cuerpo físico. Dar vitalidad al cuerpo físico, las memorias. ¿Qué más? Controla la sangre. ¿En dónde está ubicado? ¿En qué órgano? El vaso. En el vaso. ¿Y qué es lo que hace? ¿Transforma qué? El prana o la energía solar y lo pasa a todo el sistema nervioso simpático. Porque es muy gracioso. Otra vez ese chiste malo. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo podemos trabajar con el cuerpo vital? Ejercitando la memoria. Ejercitando las memorias, cuidando las memorias que resucitamos. ¿Qué más? ¿Cuál es la palabra clave del cuerpo vital? La repetición. ¿Y cómo trabajamos con la repetición? A través de mantras. Mantras, oraciones, el ritual, etcétera, etcétera. No estoy diciendo aquí que practiquen rituales, ¿eh? Me refiero al protocolo ceremonial, es decir, todo el ceremonial, como por ejemplo cómo poner la mesa, los platos, etcétera, etcétera, cómo saludar a la gente, cómo comportarse en sociedad, ¿cómo se le dice esto? El protocolo de la familia, el protocolo de la escuela, el protocolo de la calle, el protocolo del policía, todo esto es ceremonial. Ajá, y no se necesita gran cosa para realizarlo. Todos sabemos que cuando alguien llega a un lugar, se dan los buenos días. Y cuando uno se va, se despide. Exacto. ¿Ok? Y bueno, pues ya vamos a hablar del cuerpo emocional. No, los estaba midiendo a ver si ¿Si la hacemos o no? ¿Si la hacemos o no? Más o menos. Ok, bueno, entonces vamos con el cuerpo emocional. Siguiente. Que es el cuerpo de los sentimientos y las emociones. ¿Ok? Su equivalente en sánscrito vendría siendo kamas. No podemos decir que kama rupa porque se dice dentro de la terminología teosófica que kama rupa es el cuerpo de deseos o la forma de deseos, pero después de que mueres. No nos vamos a meter ahorita en esos temas, dejémoslo en kamas. Ajá. Que es el mundo del deseo, del sentimiento, de la emoción, etcétera, etcétera. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, y por más malo que se vea el cuate y más frío, etcétera, etcétera,
tiene emociones. ¿De acuerdo? Siguiente. Ok, para retomar el cuerpo vital, nada más les quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha puesto en práctica las meditaciones vespertina y matutina que les dije? Levante la mano. ¿Quién, desde la clase del cuerpo vital, quién ha elaborado oraciones nocturnas o matutinas desde que les dije esto? Levante la mano. Ajá, ahí tenemos uno. Tenemos otro. ¿Tú viniste? ¿Sí? ¿No? No, Bueno, yo hago eso. Ah, bueno, tú hiciste eso. Bueno, también hay que quitarle el crédito. También ahí mi papá lo ha hecho. Nada más que es humilde y no lo dice. Pero me di cuenta que lo estuvo haciendo. ¿Quién más? Ok, ¿quién se planteó el hecho de hacer un nuevo hábito o hacer ejercicio? Ok, ya tenemos uno ya. Entonces, bueno, por lo que veo, las clases están teniendo de alguna manera su funcionamiento adecuado. Entonces vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. Esta vez, ¿quién va a ser la voz guía? Tú, Flavio. Van a seguir la voz de Flavio y escúchenlo fuerte y claro. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Largo y penoso es el camino que tiene ante ti, discípulo, un solo pensamiento, acerca de lo pasado, que dejaste sin voz de ti, te arrastrará al fondo, y tendrás que aprender de nuevo la subida. Guarda en ti mismo todo recuerdo de pasadas experiencias, no mires atrás, estás perdido. Pues creo que estaba medio ahí desintonizado todo, ¿no? Ok, bueno, pues la voz guía no fue guía. No trae tu voz. Como veo que no trae voz, pues es para que te mejores y digas, sí traigo voz y te cure. Bueno, quise hacerlo. Ok, Normalito. lo voy a repetir. Largo y penoso es el camino que tienes ante ti, discípulo. Un solo pensamiento acerca de lo pasado que dejaste en pos de ti te arrastrará al fondo y tendrás que emprender de nuevo la subida. Mata a ti mismo todo recuerdo de pasadas experiencias, no mires atrás, pues estás perdido. Esto no es de Yumanji, esto es de la voz del silencio. Ajá. Y es lo que les decía, un solo pensamiento, un solo recuerdo, algo que resuciten de cosas que han dejado atrás, los traerá de nuevo a las mismas experiencias y los arrastrará hasta el fondo y tendrán que emprender la subida. Entonces, cuando hacemos la meditación del inicio, ¿qué hacemos? Estamos constantemente observando qué pensamos, qué sentimos, qué escuchamos, nos damos cuenta de nuestro cuerpo físico. De igual forma, no sé si desde la clase que les di se han dado cuenta de, estoy teniendo un recuerdo, pero este recuerdo es negativo y es triste, pero no me identifico con mis recuerdos, simplemente lo veo y lo dejo pasar. ¿Sí? Este tipo de desarrollo es el que se empieza a generar cuando tenemos conocimiento de los cuerpos. No nos identificamos con ellos, no nos identificamos con la memoria, etc. Siguiente. Ok, ahora vamos, ya que dije un poco del cuerpo vital, lo más importante, las memorias y la repetición, vamos a retomar el cuerpo emocional ahora sí, entrando de lleno. Tenemos, ¿cuáles son los reinos de la naturaleza que estudiamos? ¿El reino qué? Mineral, vegetal, animal y humano, exacto. El mineral, ¿qué cuerpos tiene? Físico nada más. Físico. ¿Y cuáles son esos físicos? ¿Esa región de qué se compone? Materia. De materia. ¿Y cuáles son? Gaseosa. Líquidos, sólidos y gaseosos. Ok, perdón, voy a tomar, tengo muchísimo sed. No estoy crudo, no estoy crudo. Ahora sí, perdón. Ok, líquidos, sólidos y gaseosos, ¿sí? Son los minerales. Ellos no tienen cuerpo vital, pero son compenetrados, por decirlo así, por el cuerpo vital planetario. El planeta tiene en sí también esta vitalidad, tiene también un cuerpo vital y tiene un mundo de deseos que lo compenetra y un mundo mental que lo compenetra, etcétera, etcétera. Es por eso que de ahí sería que todos estamos conectados. Siguiente. Las plantas, ¿qué cuerpos tienen? El cuerpo físico y el cuerpo vital. Y de la vitalidad, parte del etérico, lo que genera es, tiene el éter químico, que es el que
¿Qué es lo que genera este éter químico? Adquiere todos los nutrientes y también los segrega. Y existe el cuerpo, también le permite la reproducción. Las plantas se pueden reproducir. Bien, de ahí en fuera no tiene las partes más superiores de la vitalidad, no tiene cuerpo de deseos y no tiene cuerpo mental, pero es compenetrado por el éter vital planetario y el cuerpo emocional planetario, etc. Perdón, Edgar, cuerpo de deseos pudiera tener algo primitivo, ¿no? Digo, si nos remontamos a que hay plantas que en general como que buscan la luz del sol, ahí pudiera haber una parte del cuerpo de deseos. No, porque el cuerpo de deseos, lo que hace es el movimiento voluntario. La planta no hace el movimiento voluntario, se abre por el crecimiento del cuerpo vital. Es decir, el cuerpo vital es el que produce el crecimiento en el ser humano. Y si no existiera, esta es la parte importante, si no existiera parte del cuerpo emocional, el hombre seguiría creciendo de maneras inconmensurables como lo fue en tiempos antiguos, como los lemures, que eran gigantes, o las razas gigantes. Cuando se desarrolló el cuerpo emocional, fue el que le dio el corte para que no se siguiera creciendo. De igual forma, las plantas, si no existiera un éter emocional, o bueno, por decirlo así, una sustancia emocional planetaria, las plantas seguirán creciendo hasta ad infinitum. Entonces, las plantas no tienen desarrollado el cuerpo emocional, pero están compenetrados por este mundo de deseos, por decirlo así, planetario. Sé que ahorita no, a lo mejor no me están cachando varias cosas, pero las vamos a explicar a detalle. ¿Sí, Mado? Vale. Por ejemplo, los indios americanos los nativos americanos sabían de la conexión de este tipo de cosas. Por eso se dice que todo lo que sucede en el reino de la naturaleza, nada pasa por desapercibido. El hecho de que tú quiebres una piedra o cortes una planta, todo es sentido en lo absoluto por el espíritu planetario, es decir, por la tierra, y por eso le dicen madre tierra, porque la madre tierra siente todo lo que el ser humano hace. El hecho de que tú quiebres una piedra, a esto a la tierra le produce placer. Pero, por ejemplo, si tú cortas un árbol, también de alguna manera le produce placer, o una planta. Pero si lo cortas o arrancas de raíz, le produce dolor. Es lo mismo con el cuerpo físico. Si a ti te cortan el cabello, pues hasta sientes bonito, ¿no? Bueno, hay algunos que... Pero pues se siente padre que te pasen la navajita y todo, ¿no? Para los que no lo han experimentado, pues... Las uñas es así, siento rico. También, ¿no? Exacto, pero no es lo mismo que te arranquen una uña o que te arranquen un cabello. Es exactamente lo mismo. Todo es resentido por la sustancia planetaria. Siguiente. Entonces, por ejemplo, los que no tienen cuerpo de deseo desarrollado son los animales, bueno, nos vamos con los animales. Los animales sí tienen un cuerpo de deseos de las regiones mucho más inferiores, que es la única que produce el deseo sexual, el alimentarse, el asesinar, etcétera, etcétera, tener sus alimentos. Pero los que no tienen cuerpo emocional desarrollado, o sea, que está desde dentro, me refiero desde dentro, o sea, como dentro del cuerpo físico, son los animales de sangre fría. Que los animales de sangre fría son una transición del reino de la planta al reino animal. Es como un eslabón. Entonces desde ahí el cuerpo emocional actúa desde afuera. Y por eso, porque no precisamente tienen sangre fría, no pueden producir calor propio. Necesitan el calor externo para poder producir incluso movimiento. Estos son como datos, Fun facts. Ajá, sí, exacto, para que se vayan relacionando con todo este tipo de conocimiento. Es muchísimo, me tomaría muchísimas clases hablar de esto y detallar. Siguiente. Y tenemos los animales de sangre caliente, que son los que
producen su propia sangre, tienen un cuerpo emocional desde dentro de su organismo. Siguiente. Y después llega el ser humano, que es el ser más completo y evolucionado en la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo vital, tiene un cuerpo emocional o de emociones y tiene una mente. Cuando se le es dado la mente, nace lo que es la individualización. Ya hablamos en clases anteriores de lo que es el espíritu luz. Los animales no están individualizados, ¿sí? Sino que son regidos por una conciencia grupal y son llevados a realizar construcciones en la naturaleza, pero no porque ellos tengan mente, sino porque son guiados por una sabiduría, por decirlo así, universal o planetaria. Ajá. Siguiente. Ok, el cuerpo de deseos, tal cual nace a la edad de los 14. Bueno, ya Vinci se identifica aquí. Bueno, el cuerpo de deseos nace tal cual a partir de que la persona tiene 14 años. 14, 13 años, aprox. El cuerpo vital, ¿cuándo nace? En su totalidad. ¿Desde su concepción? ¿No? No, ni ver. Ya lo había dicho en una clase anterior. A los 7 años, exacto. A los 7 años, ¿por qué? Porque en ese momento el niño se lleva todo bajo lo que dicen los padres, la repetición, etcétera, etcétera. A los 7 años empieza el cuerpo vital a generar un crecimiento súper desarrollado en el cuerpo físico. Entonces les digo, el cuerpo vital también controla el crecimiento. Y el cuerpo emocional es el que genera la destrucción del cuerpo físico y el vital lo repara. De aquí que exista esta constante lucha entre el cuerpo vital, que es el que busca regenerar el cuerpo físico, y el cuerpo de deseo, que es el que lo destruye precisamente por todos sus arrebatos y por todo lo que quiere más, y lo petrifica. ¿Sí? Por esto, el ocultista dice que las personas sumamente materialistas en su cuerpo físico desarrollan, ¿cómo se le dice esto? Ciertas parálisis en los cuerpos, en partes del cuerpo. Porque al cuerpo es tan fuerte la fuerza de este cuerpo de deseos que ya después no se puede, o sea, no le da tiempo al cuerpo vital para reinstaurarlo. ¿Sí? Y por eso el cuerpo de deseos es el encargado, o bueno, es el que hace que el cuerpo físico se endurezca. ¿De acuerdo? Por eso cuando uno se va a dormir, este cuerpo sale y el que se queda a cargo de la casa es el cuerpo vital y sucede la restauración. ¿Ok? Bueno, entonces este cuerpo lo vemos muy claro, muy marcado en la adolescencia. Todos saben de dónde proviene la palabra adolescencia, ¿no? Que adolece la persona, que en ese instante, en ese momento de su vida, todas las emociones, sentimientos las agarra muy fuertes, muy personales, muy intensas, muy pasionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cree que nadie lo entiende, que nadie puede agarrar su rollo. ¿Por qué? Porque la mente todavía no está desarrollada y todavía no nace totalmente. Hasta que la persona cumple 21 años. Inclusive lo podemos ver en ciertas leyes, en algunos países, que la persona es responsable de pues, su vida, ¿no? Y ya ante la ley está avalado. Hasta que no nace la mente, entonces existen estos arrebatos emocionales incontrolables. Y hay personas que viven toda su vida siendo adolescentes. Sí. Ajá. Porque nunca desarrollaron un cuerpo mental fuerte. El cuerpo mental es, ¿cómo decirlo? Es como el niñero del cuerpo de deseos. Es el que le pone restricción y el que le da causa y propósito.
Por eso dicen, no hay que ser un rebelde sin causa, porque un rebelde sin causa es alguien que va y solamente está del lado pasional y a veces no sabe ni por lo que está luchando. ¿Todos fueron hasta aquí? Sí. Bien, al final anoten sus dudas para los que traen cuadernito porque las vamos a resolver. Ok. ¿Quién me puede decir qué es eso que está alrededor? La obra práctica del individuo. La aura, ¿no? La famosa aura. Y ya dijimos, el cuerpo vital o el Linga Sharira es el aura. No. ¿A cuántos centímetros más o menos está el cuerpo vital del cuerpo físico? 3 pulgadas. Más o menos. Sí, y es el doble del físico. Pero la famosa aura que dice, no, es que no es el cuerpo astral. Porque acuérdense que el Linga Sharira también se le conoce como el astral, o el cuerpo astral, el doble, el que se desprende. Lo que se ve aquí es el cuerpo emocional y cambia constantemente de colores. Olvídense de los colores, no, o sea, no es tal cual que alguien pueda ver así, no, sí, tu aura es de este color, porque lo puede ver azul un día y al día siguiente lo puede ver verde. Y así que no se sientan geniales de, no, tengo el aura azul, la más elevada de todas, ¿no? Y al día siguiente traes una aura negra y rojiza, etc. ¿Por qué? Porque el cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, cambia constantemente. Un día se sienten felices, un día se sienten tristes, un día se sienten depresivos, un día se sienten alegres, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia. Esa es su palabra clave, el cambio. Siguiente. Entonces podemos decir que el cuerpo emocional no es tal cual un cuerpo con una forma, sino es como una nube que está alrededor del cuerpo físico, tal cual está la yema alrededor, la clara alrededor de la yema, del huevo. De igual forma, este es el cuerpo físico y podríamos decir que esto vendría siendo el cuerpo emocional. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, ya explico un poco acerca de qué es lo que sucede cuando uno se va a dormir. Lo que sucede es de que el cuerpo, o el Linga Sharira o el prana, se queda trabajando en el cuerpo del organismo y lo reinstaura, le da nueva vitalidad. Ahí el cuerpo emocional queda flotando, por decirlo, junto con los otros cuerpos, encima del cuerpo físico, y ahí ya no está la lucha constante entre lo que quiere el cuerpo de deseos y la mente, y estarle pensando sobre el mismo asunto, y ahí sucede la restauración. Por eso es tan importante, y los médicos recomiendan que hay que dormir mucho. Cuando uno, por ejemplo, está en una situación de enfermedad, recomiendan reposo. Pero no es lo mismo el reposo a dormir, porque en el dormir ahí está totalmente el cuerpo de deseos fuera. No sé si les ha pasado, pero hay veces que uno se siente hasta mal de la garganta o algo, se duerme un rato y al día siguiente ya está como nuevo. Esos son los efectos del cuerpo vital. Cuando el cuerpo vital está enfermo, pues la restauración no sucede igual y uno se despierta cansado, todavía aletargado, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Ok, bueno, yo no conozco a esta señora, nadie la conoce, pero, más que en su casa, pero yo lo puse porque esto no es Photoshop. Esto es la cámara Kirlian. ¿Conocen la cámara Kirlian? Sí. Que se dice que es la capaz de fotografiar el aura humana. ¿Sí? Pero no es así, nos dijiste que no es el aura. No, sí, lo que fotografía es el aura. ¿A poco? Sí. Dijiste que no. No, o sea, no es el... ¿Dije eso? Sí, Bueno, quizá lo dije, no lo sé, según yo no, pero quizá lo confundí, me expliqué bien, pero lo que sale en la cámara Kirlian es el aura, no el cuerpo vital o el astral. O sea, la gente piensa que cuando uno se toma la foto piensa que uno ve el astral o ve el cuerpo vital, pero no es el cuerpo emocional o el de deseos. Entonces, por ejemplo, a esta señora le sale medio azulito y verdecito, etcétera. Siguiente. Bueno, ahí. ¿Cómo? ¿Y qué significan los colores? El azul es una elevada espiritualidad. El violeta. Bueno, el violeta también. Ahorita les voy a decir un poco más acerca de. Siguiente. Bueno, este patio lo tengo totalmente azul, esta señora lo tiene de otro color, por ejemplo moradito.
Todos tienen esa aura, pero esa aura es cambiante, constante. Si uno se va y se toma la foto, le sale un color, después va y se la toma y le va a salir de otro color. Pero porque la persona va con emociones distintas al lugar. Siguiente. Entonces, bueno, este diagrama lo tomé de un libro de Max Heindel porque me agrada bastante y da la idea perfecta de lo que es el cuerpo de emociones. Pero aún así, ni aún esto alcanza uno a comprender realmente lo que es el cuerpo de emociones. Se dice que este cuerpo tiene centros de percepción, que no se mueven de esta materia. Esta materia siempre va de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, se mueve constantemente. La materia que en un momento puede haber estado aquí, de repente ya están los pies, y así como están los pies, de repente otra vez ya pasa arriba. O sea, siempre se mueve, siempre está en movimiento, pero estos centros de percepción siempre son fijos. Y el principal, del que surge el cuerpo, así como del vital está en el vaso, el emocional, ¿en dónde está? A ver, ¿quién sabe? Del estómago. No, El en el hígado. En el hígado porque lo estás... Exacto. Se encuentra en el hígado este punto de percepción y de ahí surge toda la materia del cuerpo emocional. Así como del vital surge del vaso. ¿De acuerdo? Ok. Cuando uno hace y empieza a trabajar con el cuerpo vital y el cuerpo emocional, estos centros de acción se empiezan a interpenetrar en el cuerpo físico y ahí es cuando nace el clarividente entrenado. ¿De acuerdo? Mientras uno no tenga esos centros de percepción dentro del cuerpo físico, tal cual, uno no puede percibir lo que está en los mundos sutiles. ¿Y el cuerpo vital cuál es la función de estar en los cuerpos sutiles? A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que permite? ¿No? Les digo, esto es tanto conocimiento. ¿Será intercambio de energías? Si tú no tienes un cuerpo vital entrenado, ¿qué es lo que pasa al momento de que regresas del sueño? No. La enfermedad. No. ¿Perderías memoria? No recuerdas lo que viviste en los sueños. Es lo que permite el recuerdo de la percepción en los mundos sutiles. Por ende, cuando regresa, probablemente tú estuviste en algún lugar, pero al momento de que regresas no te acuerdas porque no tienes un cuerpo vital desarrollado. Las partes superiores del cuerpo vital, las regiones más superiores. Entonces, por eso, la importancia de la meditación matutina y vespertina que les dije. ¿Sí? Rapidísimo. Puede que sí haya coincidencia, no sé si sea azar, pero yo agarré como la disciplina de estar meditando como de, no sé, 2 meses para acá todos los días y recuerdo mucho mejor mis sueños que antes. O sea, ahora casi siempre que duermo, algo recuerdo del sueño, cosa que antes no me pasaba. De hecho, era como que algo que había perdido. Yo me acuerdo que de niños recordaba mucho mis sueños y llegó un periodo en el que ya casi no recordaba nada. Curioso lo que mencionas de la meditación. Exacto, eso que les dije yo, eso los dije antes. Les dije, cuando yo empecé a meditar sobre esta situación, me acordaba de mis sueños. Existen también los sueños, bueno, hay diferentes clases de sueños, existen también los premonitorios. Pero bueno, no voy a hablar ahorita de los sueños. El asunto aquí es que uno empieza a recordar los sueños, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezas a trabajar con tu cuerpo vital y por eso dicen que todo desarrollo oculto comienza ¿con qué? ¿Con qué cuerpo? Físico. No, Vital. con el vital. ¿Sí? Porque es el que permite el recuerdo de las cosas, de la percepción en los mundos superiores. Además, dices que ese es el que se va y regresa, ¿no?
Ajá, es el que, acuérdense que es el doble. Y cuando uno funciona en el cuerpo de deseos, o bien, por decirlo así, vamos a decir, en el mundo de deseos, los deseos son más rápidos que el aire, que el sonido. Cuando uno quiere estar en un lugar, inmediatamente se transporta. Y ahí es cuando uno comienza a ser un auxiliar invisible de la humanidad. Empiezas a ayudar a los seres humanos, pero desde tus cuerpos sutiles. Y el cuerpo físico ya no es solo un impedimento para ti para ayudar. Cuando uno desarrolla estos cuerpos, uno puede visitar cualquier país o lugar del mundo, el Coliseo Romano, o no sé, ¿qué otro lugar quieren conocer? Disneylandia, ¿no? Etcétera, pero con mayor facilidad que si estuvieran en el cuerpo físico, porque ahí no los impide la cerradura, las puertas cerradas, las restricciones. Tú puedes estar y penetrar en esos lugares. Pero todo esto inicia con el desarrollo del cuerpo vital. No se vayan a creer que con el cuerpo emocional. Cuando uno desarrolla el cuerpo emocional vital, entonces estos centros de acción se empiezan a interpenetrar con el físico. Y ahí nace el clarividente entrenado que a voluntad puede ver lo que él desea. Cuando hay un clarividente que no es entrenado, estos centros de acción giran en contra de las manecillas del reloj. Y esto sucedía en las épocas de la Atlántida, cuando la clarividencia no era entrenada. Y eran los clarividentes negativos, por decir. No que fueran malos, sino que su clarividencia era negativa. Cuando el clarividente empieza a entrenarlo, su clarividencia se hace positiva y comienzan a girar conforme a las manecillas del reloj. Bueno, estos son como datos, pues es por ahí, pues bueno, no es por ahí, o sea, para que vayan agarrando todo este rollo del cuerpo emocional. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las congregaciones evangélicas? Que todo es a nivel emocional. Que dice, vamos a levantar las manos, hermanos, vamos a rezar y vamos a pedirle al Señor que descienda y todo. Y sí, el pastor, bueno, dice el pastor, el que estaba rezando y demás, levanta todo ese cúmulo de energía en la gente y los emociona y los entusiasma y los mueve. Pero en el momento en el que la persona se va, viene el bajón inmediato. ¿Por qué? Porque ya no está en el cuerpo emocional. ¿Sí? Entonces, todo esto realmente sí beneficia y ayuda porque despierta partes elevadas del mundo del deseo. ¿Sí? Pero no podemos decir que se haga un trabajo completo, tal cual. Por eso, aquí nada de lo que se diga es bajo el cuerpo emocional. No es bajo el sentimiento de yo siento que aquí ahorita hay un espíritu que nos envuelve a todos. Porque a lo mejor sí, a lo mejor no, y ustedes me lo creen y se despierta ese sentido emocional y ya cuando salen de la clase se sienten todos tristes, cabizbajos, etc. Es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene la clarividencia entrenada y puede ver en este tipo de congregaciones? ¿Qué es lo que sucede? Ve los colores, cómo adquieren las auras, cierto tipo de colores. Y hay unos, siguiente, y hay unos que están compenetrados por el miedo. Entonces, una persona que tiene esta clarividencia entrenada puede ver con total certeza el cuerpo emocional de una persona. Y cuando conoce el cuerpo emocional de una persona, en manos equivocadas esto puede ser fatal. Porque dice, esta persona siente esto, le voy a llegar por ahí. Ajá. Pero el clarividente entrenado, desde luego porque es entrenado, ve, pero para poder ayudar a las personas. Entonces, cuando alguien tiene por decirlo así, su armadura de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, lo podemos ver como si fuera una armadura grisácea que se cubre a toda la persona con un poco de tono azul. Entonces esa persona está petrificada por el miedo. Siguiente.
Y a estas personas, pues no, así tú les digas algo y trates de conmoverlos, simplemente no les pasa. Son personas que no se permiten sentir, no se permiten experimentar, no se permiten, no se abren con los demás. Creo que todos conocemos una persona así. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le pasa a estas personas? Realmente es que son inseguras, miedosas, que viven con el miedo ¿a qué? A ser lastimados, heridos. Y cuando uno, por ejemplo, va a estos lugares y ve todas las auras de las personas, se va a dar cuenta que hay ciertas personas que dentro de su aura lo que dicen es: no te me acerques, ni me hables, no me toques, no me intentes convencer, yo soy escéptico, etc. Y nunca van a desarrollar nada. Esto es un estado muy peligroso. Siguiente. Ok, vamos a verlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No hay nada peor para el crecimiento del alma que el estado de miedo y preocupación. ¿Por qué? Porque esto paraliza el cuerpo emocional. Y el hecho de que una persona viva el miedo constante, preocupación constante, no le permite desarrollar las regiones superiores del cuerpo. ¿Sí? Siguiente. Ahora, ¿qué es lo contrario al miedo? ¿Amor? No. El amor es lo contrario al odio. El valor. La valentía. El valor, la valentía, la osadía, la voluntad, la fe. Bueno, fe en el sentido de creer, la seguridad, la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya empezamos a ver el punto interesante, ¿no? Y van a decir: bueno, este cuate da terapias, pero esto es una cosa que todos saben. Cuando uno experimenta odio, cuando uno experimenta tristeza, cuando uno experimenta alegría, cuando uno experimenta, etcétera. ¿Y por qué existen estos contrastes? Porque a través del sufrimiento entendemos lo que es la felicidad. A través de la tristeza entendemos lo que es la alegría. Este tipo de contrastes es cómo trabaja el cuerpo emocional y se desarrolla la conciencia. Ahora, también los países, las naciones tienen una aura emocional. Y el vidente entrenado puede ver esta aura de naciones y saber cuándo los países están incluso en estados de prominente guerra. Por ende, entendemos que existe una sustancia fuerte, muy marcada en los países, que también afecta a la persona individual, de manera individual. Y por eso, cuando uno a veces va en el metro, o en el camión, o en algún lugar público y regresa a su casa, se siente triste, se siente con cosas que a veces no son de uno, ¿sí? Porque uno las agarra. Por ende, estamos luchando contra un cuerpo de deseos nacional que nos afecta a todos. Y de ahí que vengan y digan los adeptos en las cartas Mahatmas que el discípulo tiene que ir en contra de la corriente. Esta corriente emocional de deseo, de sensualidad, de euforia, de tristeza y alegría, etc. El discípulo resiente todo eso y tiene que encontrar la manera de asimilarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en esta enseñanza y uno empieza a desarrollarla, se da cuenta de que en el mundo hay mayor oscuridad de la que él veía. Y dice: bueno, entonces ¿para qué me meto a todo esto si cada vez veo la maldad en el mundo y toda la oscuridad? Pero cuando el discípulo pasa la prueba y ve más allá de esa oscuridad, el bien y la luz, entonces todas las sombras se disipan. Por eso, cuando desarrollamos la gran invocación y cuando los pongo a leer, etcétera, es para que en su cuerpo de deseos también afectemos el cuerpo de deseos a nivel nacional y planetario. Esto es algo que el que viene aquí no se da cuenta de eso, pero el que lo hace, el que lo realiza, sí se da cuenta y sabe el trabajo que se está haciendo a nivel global. ¿Sí? Por eso se dice que cuando te ayudas a ti,
ayudas a la humanidad. Exacto, entonces cuando uno, y esto lo preguntaba Anita en la clase del jueves, decía, bueno, uno cómo puede servir a los demás. Le dije, si tú también trabajas contigo misma de manera altruista e inegoísta, ayudas a transformar a todo el mundo, porque tú eres el mundo. Y cuando un grupo de personas se reúne a hacer este tipo de actividades, créanme, lo más importante de esto, de las charlas, no es la charla, es el servicio de invocación y el servicio de cierre que se hacen, porque es lo que se lanza al mundo. Y cuando uno empieza a desarrollar emociones de tanto nivel, entonces la afectación es global, mundial. Siguiente. La mayoría de las personas entonces no se hace estas preguntas, y si se las hicieron de niños. Dice, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y como nunca desarrollaron esto, viven tratando de satisfacer constantemente el mundo del cuerpo de deseos. Ajá. Que es comer. Bueno, esta se ve flaquita como para comer todo eso, ¿no? Siguiente. Satisfacer las pasiones, el sexo. Aquí no les estoy diciendo que practiquen la abstinencia sexual ni nada, porque se van a dar un tiro. Pero vivimos para eso nada más, para comer, para complacer nuestro deseo sexual, para vestir, para lucir bien, etcétera, etcétera, y un lugar donde vivir. Digo, pues cualquiera quisiera vivir aquí, ¿no? Pero cuando se den cuenta de que el cuerpo de deseos es cambiante, estas cosas pierden sentido totalmente para la vida, para el aspirante a la vida superior. ¿Por qué? Porque hay una riqueza más. Porque no tiene Pero algo más simple que eso, ¿por qué? Porque no tiene importancia. ¿Y por qué no tiene importancia? Porque todo es igual. Porque, Es- ¿cuál es la palabra clave del cuerpo de deseos? Es periódico, no es eterno, es Es solamente ilusorio. Cambiante. Y cuando uno ya tiene la casa, ¿ahora qué quiere? Una forma más grande, ¿no? Y cuando uno ya tiene otra más grande, ahora quiere que vivir en una zona más segura, ¿no? Eso hace mucho, sobre todo en la mercadotecnia con los juguetes. Con Cuando todo. les empiezan a inculcar, por ejemplo, a los niños, un ejemplo que yo vi que dije, órale, ¿no? Por ejemplo, sacan la Barbie, la Barbie de moda, ¿no? Y apenas la van a abrir, la niñita ya, y ya se está decepcionando porque ya salió la que tiene el carro o la de la mansión de que, o sea, todavía no es futuro cuando ya salió la otra, es lo mismo con los adultos, ¿no? Apenas estás decepcionando. Exactamente lo mismo. Y sientes la Y no frustración. tiene mucho que salió el iPhone y ya quieren el otro. Ujú, sí, así es. Pero todo esto es ilusorio, es el cambio constante de las emociones. Por eso, el que se satisface y complace de todo esto, realmente su vida, por eso es esporádica, cambiante y no le encuentra sentido. Pues ¿cómo le vas a encontrar sentido si siempre estás cambiando? Sí. Pero también puede haber algo más centrado que diga, quiero esto, y ya cuando lo tiene lo valora y lo disfruta. ¿Sí crees? No, pocas, ¿no? Las cosas. ¿No les ha pasado, y voy a sonar bien cruel, pero que querían andar con alguien y todo, ya cuando andaban con esa persona, ya me aburrió? Y estuvieron ahí, duro y dale, ya cuando lo tenían, no, pues que siempre no. Bueno, a mí nunca me ha pasado. Me han contado. Perdón, Edgar. Sí. Creo que igual esto es algo, puede llegar a ser algo frágil, ¿no? Porque también si no tenemos una aspiración constante a cosas, digamos, más elevadas en cualquier sentido, pues podríamos quedar también en el conformismo, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar con el cuerpo de deseos. Pero ya vimos una cosa muy importante que es cambiante constantemente. Y por eso no vale la pena identificarse con ningún tipo de estado emocional. Ninguno. Ni con la felicidad,
ni con la alegría, ni con la tristeza, ni con nada. Y de esto habla la voz del silencio. De aquí, que vamos a leer todos juntos este versículo de la Biblia, a la cuenta de 3. No lean los números, por favor. 1, 2, 3. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? La sabiduría. Cuando uno busca la sabiduría primordialmente antes que las cosas materiales, todo lo demás se da con simpleza y naturalidad. ¿Por qué? Porque ¿el alma qué es? El ser. Para los que no lo saben, el alma es el principio más elevado de los cuerpos del ser humano. Estamos hablando del cuaternario inferior, que es el vehículo que usa este ser para adquirir experiencia y conocimiento. ¿De acuerdo? Y el alma es el ser. Cuando yo hablé del discurso diamante, o bueno, de la enseñanza del diamante de Gautama Buda, el Gautama le pregunta, maestro, Subhuti le pregunta, el Gautama Buda le pregunta que si él tendría méritos haciendo todo esto. Y él le contesta que sí, pero que al mismo tiempo no se tendría ningún mérito. ¿Por qué? Porque el universo ya contiene todas las riquezas del mundo. Por eso cuando alguien es consciente del reino de Dios y su justicia, no tiene que andar buscando la riqueza, ni tiene que andar buscando la salud, ni el amor, ni la prosperidad, ni la voluntad. ¿Por qué? Porque uno ya es todas esas cosas. El asunto es darnos cuenta de que no somos la personalidad. Y la personalidad es el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo de emociones y el cuerpo de la mente inferior. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bastante importante que lo mediten. No se pregunten, no se preocupen qué comerán, qué beberán o qué vestirán. Esto es la preocupación común de las personas y viven bajo ¿qué? Ese estado de preocupación y miedo. ¿Y qué dijimos acerca de esas dos cosas? Que es la peor cosa para el crecimiento del alma. Salud. Siguiente. Ahora vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de... ¿Qué le digo a la cuenta de? No, a leerlo todos juntos, venga. No creas que pueda extirparse la concupiscencia satisfaciéndola o saciándola, pues esto es una organización inspirada por Mara. Alimentando al vicio es como se desarrolla y adquiere fuerza, a la manera de un gusano que se ceba en el corazón de la flor. Mara quiere decir la ilusión. Eso es lo que quiere, o dentro del Buddha-dharma es el tentador o lo que vendría siendo el demonio. ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia es el apego, eso es muy importante, el apego a las cosas terrenales. ¿Sí? Entonces, esto es de la voz del silencio, dice, no crean que puedan extirparse la concupiscencia satisfaciéndola o saciándola. Uno cree que cuando uno tiene un deseo, satisfaciéndolo se va a quitar de eso. Y no, sucede todo lo contrario, satisfaces el deseo y ¿qué es lo que empieza a suceder? Quieres más y quieres más y quieres volver a experimentar el placer de eso. ¿De acuerdo? Dice, alimentando el vicio es como se desarrolla y adquiere fuerza. Esto hasta cualquier psiquiátrico te lo va a decir, uno no puede ir y quitarse un vicio satisfaciendo el vicio. Es una tontería. Dicen, no, es que quítate las ganas del cigarro con un cigarrito. Pues, al contrario, lo estás alimentando y lo estás haciendo crecer. Y dice la voz del silencio que tienes que arrancar cualquier vicio de raíz. La pregunta es, ¿y cómo? Vamos a ver.
hay que empezar a desarrollar la indiferencia a lo externo. Esto es algo muy importante que dice Madame Blavatsky. Siguiente. Vamos a leerlo todos. Huye de la ignorancia, huye igualmente de la ilusión. Aparta tu faz de las decepciones mundanales. Desconfía de tus sentidos porque son falsos. Pero en el interior de tu cuerpo, en el sagrario de tus sensaciones, busca impersonar al hombre eterno. Y una vez lo hayas encontrado, dirás que eres una cable de su planeta. Uno es el maestro. Uno es el discípulo y uno lo es todo. Porque cuando uno se da cuenta de la conciencia de la unidad, uno ya no está separado de los adeptos, de los mahatmas, de los grandes seres. Uno ya no está separado de la humanidad. Entonces dice, huye de la ignorancia. Esto de huir de la ignorancia es ir al reino de los cielos. Ahora, el cuerpo vital nos habla de qué, de la repetición, de generar hábitos. ¿Quién ha generado, yo sé que es muy pronto quizá para de aquí a 8 días, pero quién ha generado el hábito de empezar a leer? A este conocimiento, a dedicarse una hora, no sé, digo de 8 a 9 me voy a poner a leer y después puedo hacer todas mis actividades. Ningún hombre está lo suficiente, o mujer, está lo suficientemente ocupado como para no dedicarle tiempo al reino de los cielos. Ninguno, ni Carlos Slim. ¿Ok? ¿Quién? Ni AMLO. Exacto. Entonces dice, desconfía de tus sentidos porque son falsos. Entonces, otra clave, indiferencia a lo externo, no identificarse con los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Ajá. Vista, oído, tacto, gusto. Y ya son así. ¿Ya? Ah, ok. Ok, perfecto. Le dije yo. ¿El sexto sentido qué? Así es, entonces, no identificarse, la no identificación con nuestros cuerpos inferiores. Ya saben que no son el cuerpo, no se identifican con el cuerpo físico, no se identifican con sus memorias, por ende no les puede afectar. No se identifican con sus emociones, por ende no los puede afectar. Dice, busca al hombre eterno. Entonces, el ser humano tiene que empezar a actuar bajo el principio de Atma. Y aquí me lo dijeron el jueves, no, es que para eso me puede faltar mucho. Bueno, si yo asumo esa actitud mental, pues te seguirá faltando siglos. Es ya. Ahora. Aquí se busca una transformación radical en la persona. No es para que vengan y me digan, no, sí, es que yo vengo a la clase, pero poco a poquito voy a ir desarrollando. ¿Por qué esa división de tiempo y espacio? Cuando el ser es. Digo, voy a dejar de odiar, pero en el momento en el que digo voy a dejar de odiar, en ese lapso, odio. ¿Por qué? Porque no está desarrollada la conciencia de la unidad. Y no tengo que ir a buscar aquello que llamo Dios o aquellos seres superiores a ningún lado, porque eso se está manifestando ahora. Y se siente ahora. Y cuando uno no tiene, aquí viene la función del cuerpo emocional, aquietar el cuerpo emocional para darte cuenta de todo lo que te rodea y experimentar la gran sensación que es. Y uno se empieza a espiritualizar el cuerpo de deseos y empieza a sentir las regiones superiores. ¿De acuerdo? Siguiente. Después dice, apártate del aplauso, oh tu devoto. El aplauso conduce al engaño propio. Tu cuerpo no es el yo. Tu yo existe por sí mismo independientemente del cuerpo. Y no le afectan ni los elogios ni los vituperios. ¿Qué es? Resumido en pocas palabras, indiferencia a lo externo. Que
no sé, que el cuate este del camión me mentó la madre y todo. ¿Ustedes creen que el que te, o sea, el que dice mienta la madre? Mienta la madre. ¿Ustedes creen que él es el culpable de tu enojo? ¿Ustedes creen que el amigo, que la esposa, que el hermano, la hermana, el hijo, es culpable de su enojo? No, en lo absoluto. Porque alguien que tiene eso es alguien que no ha desarrollado la indiferencia a lo externo y se sigue identificando con su cuerpo emocional y cree que él es las emociones. Él cree que su cólera, él cree que su miedo, él cree que todo esto es él. Y no es así en lo absoluto. Y por ende vive como un barquito en medio de un tsunami donde las olas lo llevan de aquí para allá. Las olas de emoción. Las olas de emoción. Y no sé si han escuchado esta frase. Está fuera de sí, perdió el control. Efectivamente, cuando el cuerpo emocional calienta lo suficientemente la sangre, hace que el cuerpo vital se desplace un poco y el ego, en cierto punto, cuando digo ego me refiero al alma, pierda cierto control del ser. A ver, otra vez. O pierda todo el control. Bueno, no nos metamos en detalles. El asunto es que pierdes el control. Pero hasta aquí mismo en Teosofía se ve. Sí, o sea... Porque no te saludó, porque no sé qué. Ah, sí, no te saludaron, es que no me dio el respeto que merezco. ¿Dónde está? Oye, me habló muy fuerte, me dijo esto, me dijo aquello, o no me hizo caso. Fíjense lo importante que es esto. La congruencia. Es correcto. Y aquí nadie viene a hablar de la personalidad. Aquí yo no trato con personalidades. Los maestros trabajan desde el cuerpo mental superior. No trabajan con tu personalidad. Aquí a los adeptos no les interesa si tú eres tal y si tienes tales grados y no interesa. A los maestros mismos, siendo el Buda, una vez le escupieron en la cara y se inmutó. Y los discípulos reaccionaron, oiga, ¿cómo es posible que escupa a nuestro maestro y no sé qué tanto? Y el Buda los acalló y le dijo, Señor, usted es bienvenido a mi charla cuando usted guste para demostrarle a mis discípulos que dicen ellos haber desarrollado la indiferencia y se conmueven ante, ¿cómo podemos decirlo? Ante este acto que usted hace. Venga por favor todos los días a ponernos a prueba. Entonces después el Gautama Buda les dijo a sus discípulos que ese hombre no había hecho otra cosa más que escupir sobre su propia mente, porque le habrán dicho que él era un calumniador, un revolucionario, alguien que quería mover a las juventudes para el mal. Entonces él con esa mente, con esa ideología va y le escupe al Gautama Buda. Realmente el Gautama no se sentía identificado con esas cosas, por ende le escupió su propia mente. Si alguien les da un regalo, yo te doy un regalo, Flavio, y no lo quieres, ¿de quién es el regalo? Del que lo dio. ¿Del que lo dio? Difícil terminar nuestro ego. Personalidad, acuérdense, personalidad es la palabra correcta. Ego es el ser superior. Exacto. Entonces, es el que lo dio. Si a mí alguien me está molestando y castrando la vida, ¿de quién es el regalo? Pero uno lo acepta en el momento en el que se identifica con eso. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces dice Jiddu Krishnamurti, vamos a leerlo. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. A ver, otra vez porque los veo dormidos. 1, 2, 3. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma.
Es lo mismo. Es que la sociedad, tú eres la sociedad. En el momento en el que tú actúas de igual forma que el común y el resto del dominador de las personas, tienes lo mismo. Ya saben, en el metro, la derecha es fija en las escaleras eléctricas y la izquierda es para las personas que traen prisa. Pero la culpa no es del cuate que se queda en la izquierda, la culpa es del cuate que lo sabe y no le dice, y no informa y no enseña. Para eso sí, para decir lo que los otros no hacen, estamos bien, ¿no? Pero cuando empiezas tú a ser el ejemplo y empiezas a transformar esa sociedad. Siguiente. Entonces aquí viene la imagen clara de Krishna con Arjuna en el Bhagavad Gita, controlando la carroza, que son, ¿cuántos caballos son ahí? 4. Se equivoca porque ahí hay otros. Hay otros allá atrás. Bueno, no me refiero a los de la carroza de Krishna, ¿no? Son 4. ¿Representan qué? El cuaternario inferior. Y él los tiene bajo su control. No él, no ellos lo controlan a él. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Vamos a leerlo. Espera ser dichoso. A ver otra vez. Espera ser dichoso una vez que hayas obtenido lo que pides. Te engañas. Tendrás las mismas inquietudes, iguales cuidados, idénticos gustos, semejantes temores, parecidos deseos. La felicidad no consiste en adquirir y en gozar de lo adquirido, sino en no desear, porque consiste en ser libres. Y por ende, aquí está el grave error de identificarse con los deseos. Creemos que satisfaciendo el deseo, creemos que teniendo las cosas que hemos anhelado de por vida, vamos a ser más felices. Pero el que se libera del deseo y no es esclavo de él, y se da cuenta que no hay que identificarse con ello, entonces puede decirse que es una persona libre y realmente rica, porque con lo poco que tiene o lo mucho que tenga lo va a disfrutar y lo va a gozar. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ay, eso nos fue el tiempo. O sea, a ver, no acabo. Y eso que me lo estoy intentando llevar así. Y eso que resumí preguntas. ¿No? Y me salté muchos detalles importantes. Si yo me la pasara hablando de los cuerpos uno por uno, así tal cual de lleno, me tomaría por lo menos un mes, quizá, o 2 meses, cada cuerpo. ¿Qué? No, pero el asunto es de que pues, tratemos de también abarcarlos todos, y porque yo me estoy saltando también los estados después de la muerte, me estoy saltando muchísimos detalles que no tienen ni idea. Cosas del espíritu, los fantasmas, apariciones, bla, 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 bla. Pero estoy rescatando lo esencial. Ok, 5 minutos y acabamos, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que tener cómo trabajar con este cuerpo de deseos. Desarrollar devoción a un ideal, para empezar. La devoción a algo superior, la devoción a una vida superior. Y empezarse a preguntar para que ya la mente empiece a controlar el cuerpo de deseos y diga quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y no vivas como el común denominador de las personas bajo el gobierno del cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque la mente, ¿qué es lo que le hace al cuerpo de deseos? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué? Lo frena, ¿no? Lo frena. Exacto. Lo frena. Y una persona que no tiene razonamientos sobre esto es alguien que vive bajo sus emociones constantes y bajo arranques. Y no se pone a razonar y digo, bueno, si me enojo, voy a generar un conflicto, un daño que quizá ya después no pueda reparar. Es como si me enojo y rompo la puerta, pasa el enojo y dice, ay, ¿qué hice, no? Ahora me va a costar dinero. Eso es no tener cuerpo mental.
¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien tiene un problema de algún vicio, la persona no piensa, no razona, el cuerpo de deseos quiere experimentar el anhelo, ese anhelo de placer de nuevo, porque le da sentido a su existencia y lo energetiza, pero no se pone a pensar antes de decir, esa sensación es temporal, es algo esporádico que me surgió, y cuando lo satisfaga, así como ¿cómo se dice? Así como lo satisfice, así va a desaparecer de inmediato la sensación de placer. Actúas como un tutor reaccionario. Exacto, entonces por ende no tiene caso que vuelva a acudir a lo mismo. Y bajo ese tipo de razonamientos constantes, la persona se empieza a liberar del cuerpo de deseos. Ok, voy a hacer esto, ¿qué felicidad me va a traer? ¿Qué satisfacción? Y ya. Pero cuando la persona siempre está a la merced de sus deseos y una persona lo hace enojar fácilmente o lo hace que se ponga triste o hace que lo ponga depresivo, es alguien que no tiene ni idea que existen las emociones y se vive identificándose con ellas. Por ende es la indiferencia a lo externo, porque así como un día puede ser rico, al otro día puede ser pobre. Y así un día te pueden saludar y te pueden dar reverencias y al otro día te pueden dar insultos. Y así te pueden reverenciar y darte honores y al otro día traicionarte. Pero uno no vive identificado con eso. Siguiente. Entonces, dice un gran maestro, que su pupilo le preguntó, maestro, ¿cómo puedo adquirir conocimiento oculto? Entonces el maestro lo llevó a un río y le dijo, sumérgete por un momento. Se sumergió y le puso la mano sobre la cabeza. Hasta el momento de desesperación, y en ese momento salió. Y él le decía, maestro, pero ¿por qué hizo eso? Está demente usted, ¿qué le pasa? Etcétera, etcétera. ¿Pensaste en otra cosa mientras te orabas? ¿Qué es lo que más anhelabas en ese momento? Respirar, aire. No pensabas si quería conocimiento oculto, no pensabas sus problemas, no pensabas si ya había llegado a hacer lo que él quería hacer, o si lo va a llegar a hacer en un futuro, o en un tiempo, o lo fue en un pasado. No existía nada de eso. Solamente existía un anhelo, el anhelo de respirar. Asimismo, para aquellos que desean un desarrollo real interno, así como él deseaba el aire, así deben de desear la sabiduría. Eso es la devoción a un ideal. Y aquí están fusionados la mente y el deseo. Y así se puede trabajar con ambos. Pero bueno, ya hablaré del cuerpo mental en futuras charlas. Siguiente. Entonces, para desarrollar esto, lo primero que tiene que tener el discípulo es un carácter ecuánime y equilibrado. ¿Sí? ¿Qué entienden por ecuánime? Inmutable, que no se conmueve. Y como decía San Pablo en la Biblia, ninguna de estas cosas me conmueve. Ni tanto alegrías, así como te la puedes pasar bien con tu club de amigos, eso tampoco es importante. Simplemente lo vives y ya y no te identificas ni te apegas a eso. Siguiente. El secreto para trabajar con el cuerpo emocional, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Eterna vigilancia. Porque en el momento en el que uno se despabila el cuerpo emocional, ya está haciendo de las suyas y te está diciendo que quiere esto, que quiere aquello. Entonces por eso es importante la meditación, que es lo que hicimos al inicio de la plática. Nos dimos cuenta de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de lo que experimentábamos. Dense cuenta cuando están tristes, dense cuenta cuando estén alegres. Y no finjan, no digan, no, es que no estoy enojado. Digan, sí, estoy encabronado. Porque eso les ayuda a darse cuenta que el cuerpo de deseos está de arriba para abajo. Ahorita voy contigo, Lucy.
Siguiente. No es una palabra, es estar Sí. en autoobservación. Autoobservación constante, y de aquí la importancia de conocerse a sí mismos. Es por eso que este cuerpo, ningún ocultista sabio va a trabajar sobre el cuerpo emocional, porque cambia constantemente. Por eso se trabaja sobre el cuerpo vital, porque es el más seguro de todos, que es la repetición. A lo mejor un día te sientes triste, a lo mejor un día te sientes alegre, pero el cuerpo vital de la repetición te dice, ya son las 8, tienes que hacer tu meditación. Constancia, 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 y vas a ir desarrollando las virtudes. No, y si me voy con el cuerpo emocional, de repente voy a tener ganas de hacerlo y de repente no. ¿Sí me cachan? Sí. Entonces uno desarrolla la inmutabilidad eterna, que dentro del Buda Dharma se le llama desarrollar la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Acuérdense todos, la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Y todo esto es budismo tibetano. Si yo quisiera dar esta plática de la inmutabilidad eterna, también nos toma muchas clases. Lo importante, las vamos a tocar, pero primero vamos relacionándonos con los cuerpos. Siguiente, para ya acabar. Entonces, ¿qué es mejor? Siguiente. ¿Saciar 1000 deseos o conquistar tan solo uno de ellos? ¿De acuerdo? Ahora, los que vinieron a las clases anteriores, que me digan rápido las 4 nobles verdades. Rápido. La primerita. Todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento. La segunda. Conocer la raíz del sufrimiento. La tercera. Trabajar en el sufrimiento. Y eliminar el sufrimiento, ¿no? Controlar las pasiones. Y eso es importante de los estoy mencionando porque quieren penetrar en esto y no se acuerdan de las 4 nobles verdades. Que es de donde surgió la rueda del Dharma y la primera enseñanza del Señor del mundo, Gautama Buda. ¿No se acuerdan de eso? Sensación del dolor. No me acordé. Por eso se los puse. Siguiente. La primera verdad es que el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte son sufrimiento. La unión con lo que es desagradable es sufrimiento. La separación de lo que es agradable es sufrimiento. No obtener lo que uno quiere es sufrimiento. En breve, los 5 agregados, los sentidos sujetos al apego son sufrimiento. Es decir, la existencia es sufrimiento. La segunda verdad es que el origen del sufrimiento es el deseo. Este deseo lo que designa la existencia, no el placer, el desear el placer, desear la existencia, desear la experimentación del sufrimiento conducen al sufrimiento. Incluso desear la iluminación también, o el placer de la iluminación conduce al sufrimiento. Pero imagínense, estas cosas son más sutiles y cada vez se van haciendo más sutiles y más sutiles y más sutiles. Siguiente. La verdad de la cesación del deseo es que la cesación del sufrimiento es el desapego o la extinción del deseo. No quiero decir con esto que extingan sus deseos, sino más bien el entendimiento de ese deseo. La última, que es el noble orden del sentido, el camino para extinguir el sufrimiento. ¿De acuerdo? Eso es toda una plática. Es una plática que di. Siguiente. Y a breves instancias, eso es el cuerpo emocional. ¿De acuerdo? A ver, entonces, a ver si se acuerdan de las 4 nobles verdades. La primera, la existencia es sufrimiento. La segunda, El deseo es la causa del sufrimiento. la tercera, La sensación del dolor a través del
¿Y la cuarta? El cambio de la autocreencia. El noble orden presumero. Grábense esas 4 nobles verdades en la cabecita. Porque eso es la clave para trabajar con el cuerpo emocional totalmente. Por ende, el cuerpo emocional lo que más trae es sufrimiento. Por eso no nos identificamos con él y por eso desarrollamos la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Y está bien que tengamos personas que nos estén castrando todo el día para que desarrollen el equilibrio. Así que no renieguen de que, ay, es que tengo a este que me está dicho. Agradécele porque es tu maestro. Y pues bueno, pues ya. Les quería poner una canción. Bueno, les quiero poner una canción. ¿Tienen 2 minutos? Sí. Bueno. Acuérdense que hablamos de empezar a desarrollar nobles ideales. Entonces, esta canción, escúchenla todos en silencio, dura 2 minutitos. Es ¿cómo se llama esta obra? El hombre de la Mancha, que es de la historia de Don Quijote. Y él habla del ideal y la devoción que le tiene a ese ideal. Entonces, mediten un poco sobre eso y es algo que todos pueden desarrollar en su vida diaria. ¿A la cuenta de 3 lo voy a poner? Ahí va. Lo imposible soñar al mar, combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Ese es mi guiar, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se puede.